We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. With lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else. Bueno, pues son las 9:35 de la noche. Estamos en Radio Intercontinental Madrid. Una histórica que hemos recuperado gracias a Canal 33. Y hemos recuperado también la tertulia que quedó de vacaciones a finales del mes de junio. La tertulia que dirijo en Canal 33, que se llama Cambia Madrid, y hemos querido exportarla como programa especial en esta nueva radio intercontinental, y queremos hablar un poco de política nacional. En este caso tengo conmigo a grandes profesionales, cada uno en su materia, que me dirijo a presentaros. Daniel Galvalici, lo he dicho bien, porque ya sabes que ese apellido es italiano, es politólogo y periodista. Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos los que nos escuchan y para ti. Cuéntale a la audiencia dónde estás trabajando, qué haces en estos momentos. Soy corresponsal en Madrid del diario Gara, colaborador en El Salto Diario y también este año tertuliano en Canal Red. En Canal Red, es verdad. Un poquito de todo. ¿En Canal todo. 33 también? También invitado, aquí también invitado. invitado de vez en cuando a las tertulias. Amigo de la casa. Y amigo de la casa, por supuesto. Está con nosotros por primera vez, pero esperemos que no sea la única ni la última, la abogada Clara Casero. Muy buenas noches, Clara. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias a vosotros. A la nueva Radio Intercontinental. Cuéntanos tu trayectoria, un poco qué haces en estos momentos, a qué te dedicas. Bueno, yo estudié aquí Derecho en Madrid y ahora mismo estoy trabajando, llevo ya un tiempo, trabajando en un despacho que se llama Felmas Murdoch y que da soporte a una asociación que se llama Asociación de Hombres Maltratados por la Ley de Violencia de Género. Entonces, bueno, fundamentalmente llevamos temas de violencia de género desde la defensa del hombre en casos que entendemos que son denuncias, digamos, instrumentalizadas o que no son verdaderas, y temas de familia también. De hecho, vamos a hablar de violencia de género. Como experta, pues nos agrada que estés entre nosotros esta noche. Y ahí tenemos a Fran Serrato, a la estrella del momento en la radio Intercontinental y en la televisión Canal 33. Muy buenas noches, Fran, periodista. Buenas noches y un placer estar en esta radio histórica, recuperada por la familia de Enrique, por la casa de Canal 33, y un placer. ¿La conocías esta radio cuando eras pequeño? Sí, la escuchabas. Mucho de pequeño. Sí. ¿Y qué recuerdos te trae? Bueno, la radio para mí trae recuerdos memorables, y estos días que se acaba de ir también Pepe Domingo Castaño. Sí, le hemos recordado al principio de todo, a las 12 de la mañana. Hacía tiempo que no hablaba en radio, y creo que es una de las voces míticas y una de las personas que llenó mucho rato de nuestras vidas. A lo largo de esta maratoniana programación del programa cero de Radio Intercontinental hemos hecho un homenaje efectivamente a Pepe Domingo Castaño, porque no solo nos transmitía información, sino sentimientos, buen rollo, alegría y felicidad. Para mí es volver a la infancia, realmente, sí. y igual que estar... ¿Has hecho radio, Fran? Sí, que no te pregunto. ¿Sí? Hombre. ¿Dónde se puede decir? En Onda Madrid hice años. Es verdad, en Onda Madrid. Hice años radio, y la verdad es que no lo había hecho antes de llegar. Esto fue en 2020-2021. Y me encantó, porque creo que la radio es súper auténtica, te da opciones preciosas, la posibilidad de contar historias, de hacerlo en directo. No te tienes que preocupar por la imagen, porque los que somos así un poco feos, pues la verdad es que la radio hoy estamos en las dos nos cosas. favorece, ¿sabes? Y ahora podemos leer tu afilada pluma en The Auditive, es así, ¿no? Es así. Ahí estamos. De hecho, vamos a aludir a alguna de vuestras informaciones a la hora de abordar los temas que tenemos pendientes hoy, pero es verdad que han ido redundando a lo largo de las últimas semanas, incluso de los últimos meses, como es la situación política de España. El presidente del gobierno en funciones daba por hecho este fin de semana que habrá un nuevo gobierno que le llama progresista. Mientras tanto, el Partido Popular pues se está preparando en esa manifestación contra la preventiva, vamos a decir, contra la amnistía.
También conocíamos de las últimas semanas pues que la vieja guardia del PSOE pues se iba revolviendo contra todos estos movimientos que está realizando tanto Sumar como el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Vamos a disparar. ¿Quién quiere tomar la palabra? Por ejemplo, Daniel, ¿cómo ves, cómo has analizado? Porque tú creo este domingo escribiste respecto a Sumar, respecto a Junts también. Sí, Cuéntanos. me contaba un poco el PSOE cómo estaba en la situación frente a esta contraofensiva de las derechas, que bueno, es legítima, ¿no? Esto es democracia, pero bueno, hay una embestida muy fuerte desde las terminales mediáticas, jurídicas y los partidos, pero el PSOE está en un modo bastante discreto, quejándose, volviendo un poco a la podemización del discurso con respecto al tema de los medios, quejándose, en algunos casos yo creo con mucha razón, de que hay algunos medios, algunos medios que se suponía que eran tradicionales, etcétera, bueno, se transmiten muchos bulos. Yo creo que honestamente, bueno, la actitud, creo no, esto es información, la actitud del PSOE quiere que se cueza vivo Feijóo en su fracaso, ¿no? Así titulabas, ¿no? Que Claro. la estrategia del PSOE pasa por la discreción y la paciencia. Es que me gustó mucho eso de que Feijóo se cueza vivo en su propia investidura. Me gusta que me leas, te tienes que suscribir. Y lo publiqué en El Salto, eso sí, el domingo. Sí, es que quieren, lo de Costa Vivo, por ejemplo, por supuesto, es una metáfora mía, pero realmente es lo que quieren. Porque Su propia olla ahí, con sus propias especies, con Vox. ahí y No, tal. ni especia, ni sal, ni azúcar. Nada, Vivo, a palos. hervido y hervivo, como el conejo en la película de Atracción Fatal. No, pero más allá de las bromas, quieren eso. Esto es política, es normal. Sí, El hombre es una se metáfora. apuntó a su propia investidura Frankenstein, porque los que se quejaban, pero él quiso tener una, sale mal, finalmente no tiene apoyo ni del PNV ni de Junts. Y bueno, esto es lógico, esto es política, él tienen que dejarlo que se cueza vivo en su fracaso. De hecho, incluso lo leía en El País, que filtraban algunos del PP, que decían que tenían miedo que el día de la misma votación de lo de Feijóo, que va a ser la semana que viene, el PSOE anuncie un acuerdo, digamos, como para humillarlo más. Porque lo que quieren es acorralarlo, ponerlo en la esquina del cuadrilátero del ring y knockout. Para que luego vengan los varones a cuestionar y venga Ayuso por su cabeza. Esto es normal, es el enemigo, digamos, a vencer más del PSOE. Yo creo que, bueno, hay una cosa que quiero destacar, que es a diferencia de lo que pasó en el 2019 y en otros en otras negociaciones, hay una enorme discreción. Salió bien, les salió bien en la mesa el Congreso, en la sí. mesa Bueno, del fue más Congreso rápido, ya sabes, fue el 17 de un- agosto y están, pero digamos, obviamente que están aguantar negociando. la discreción meses, porque Pero claro, lo están han haciendo, dejado ¿eh? que... De hecho, yo me enteré y confirmé, y eso lo habrás Porque leído es la más semana pasada, que fuentes. se confirmó que Sumar y el PSOE ya negocian. Sin embargo, Sí. no se dice, el PSOE niega todo, ni siquiera nombró o comunicó a los negociadores formales. Los de Sumar son Josep Vendrell y Nacho Álvarez. Pero bueno, hay una discreción. La verdad, este es el modelo PNV. ¿Recordáis que hace un tiempito, un tiempito bastante, ¿no? En la investidura del 2019, Aitor Esteban, y después también ante una negociación, creo que si era de la ley Mordaza, perdón, no me acuerdo, de una ley muy importante. No, ya sé, de unos presupuestos. No, hablo de la investidura de Pedro. de la que salió mal y luego la que salió bien del perro Sánchez. Y luego con los presupuestos. Me acuerdo una vez Aitor Esteban decía, menos ruido, menos y más discreción. Vamos a escuchar también a Clara, esa voz femenina de esta noche en la tertulia. Bueno, ciudadana. yo pienso que la verdad que ya hay pocos límites, ¿no? O sea, hay pocos límites, es verdad, que como dice Daniel, pues ahí es política, hay que intentar pactar, hay que intentar llegar a un acuerdo, hay que intentar formar gobierno, pero no a cualquier precio. Creo que también hay pues eso, como bien dicen los varones del PSOE, no podemos aceptar cualquier cosa. Por lo tanto, y además, por lo que ha dicho hoy la portavoz de Junts, que no es tan fácil que vayan a conseguir ese acuerdo si Pedro Sánchez no se rebaja todavía más, pues pienso que la única alternativa real es nuevas elecciones. Al final, bueno, pues que la gente vuelva a pensarlo un poquito mejor y votar ya viendo un poco más lo que hay, ¿no? Porque veo difícil que puedan realmente formar gobierno Sí. sin sin marcar unos límites legales que como abogada legales, si quieres, te puedes explayar incluso en el sentido de que si la amnistía
cabe en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, cabe. Ujú. O sea, cabe porque es una figura que existe. Lo que pasa que es verdad que hay que ver si realmente, en este caso, pues conviene amnistiar a personas que realmente han intentado dar un golpe de Estado contra el país, contra España, con lo cual, como digo, pues no todo vale. O sea, hay indultos, hay delitos, hay distintos tipos de acciones que se pueden realizar, pero creo que tiene la suficiente gravedad como para pasarlo por alto. ¿Fran? Pues bueno, yo creo que rato, estamos hablando de una cosa que se llama amnistía, cuando quien va a la investidura la semana que viene es Alberto Núñez Feijóo. Me parece una falta de respeto total hacia el PP, hacia Feijóo y por extensión hacia los españoles. El PP ha convocado, Julio, el PP ha convocado un acto contra la amnistía 2 días antes de la investidura de Feijóo. A mí me parece que es una broma de mal gusto. Sí, la verdad es que es si raro, sabe ¿no? Feijóo que no va a tener número suficiente para conseguir la investidura, ¿por qué nos hace perder el tiempo y va a una investidura fallida? El rey se lo ha... El rey se lo ha pedido porque él le habrá dicho que... ¿no? Pero le habrá dicho que tiene número para ello, ¿no? Pero claro, Feijóo le podía haber dicho a su majestad, mire usted, yo no tengo suficiente número para conseguir la investidura, pídaselo Pero si a su otra persona, majestad, pídaselo a Pedro Sánchez. Si no se entrevista porque al final, con unos cuantos grupos porque no quieren entrevistarse con ella, pues no suman. Bueno, es que los grupos que se han entrevistado, que apoyan a Feijóo, no suman. Por tanto, nos hace perder el tiempo. Yo creo que... No, termino. Déjame terminar. Sí, por supuesto. No, tienes razón. Déjame Fran. terminar. Tiene que acabar el Entonces, argumento. si no tienes número, no vaya. Al final aquí se pervierte la democracia, se pervierte el tema de la mayoría. Si no tienes número, es un interés partidista. Feijóo va a la investidura para no caer en su partido. Esa es la conclusión. Vale. Lo que me parece que también el rey... Voy a defender al rey, una novedad. Viva el rey, viva el rey, Dani. Pero voy a defender a Felipe en el sentido que creo que hizo lo que había que hacer. Recuerda, no fue a la reunión, estos encuentros protocolares no fueron Bildu, ni Venega, ni etcétera. Y además, los números en aquel momento daban a favor de Feijóo en lo que es la cantidad, porque Coalición Canaria terminó, ¿qué le dijo el rey? Esto es on the record, lo dijo la diputada Cristina Valero, ¿se llama? Dijimos que vamos a apoyar a Feijóo, pero no descartamos apoyar a Sánchez. Sí, justamente lo digo. Entonces, digamos, fue como un voto y medio. Entonces fue como ya asegura lo del voto a Feijóo. Bueno, yo creo que en eso el rey hizo bien. Lo que sí creo es que le tendió una hermosa cama Sánchez a Feijóo en ese sentido. Primero lo creo porque lo querían que se vaya cociendo vivo. Y segundo, tú estabas, Fran, aquel día. ¿Te acuerdas la rueda de prensa de Cristina Valero? Y lo voy a contar, porque nadie lo vio, porque claro, en ese día, con tanta información, ¿a quién le importa? Pero la anécdota es que ella cuenta on the record, claro, entre toda la información pasó desapercibido, ella contó el destrato de los operadores políticos del PSOE, diciendo que no le atendía el teléfono, que esto, que lo otro, y que un día y medio antes del 17, de la mesa del 17 de agosto, de la votación de la mesa, le dicen, aprueban solo como 1/3 de las demandas. En cambio, Feijóo, desesperado, obviamente, le dijo 100% de los puntos de la agenda 55 canaria, puntos. los aprobamos. ¿Tú te piensas que Ferraz, con la experiencia que tiene, ese destrato es casual? La empujaron a las manos del PP para que tengan los números y para que Feijóo vaya a cocerse vivo, porque sabían, en paralelo, Es un voto, que eso, Junts... No es un voto. Ese voto hacía que le tenga mayoría, que la abstención de Junts no pueda ser tal y deba ser. Haz las cuentas. Sí, yo para la gente que las nos he está hecho. viendo que Has sepa hecho las cuentas y me estás queriendo decir, o sobreentiendo que de el tus PSOE palabras, quería este escenario, que eso sin duda. el PSOE puede contar con Coalición Canaria en el momento que a él le interese. No lo digo yo, lo dijo Cristina Valero. Claro. Dijo, Sí, que a él le interese. Es decir, que puede seguir contando con solo la dijo abstención ella. de Junts. Lo dijo ella, sí. Ella dijo que no descarta. Es decir, A ver, Si le das recuerda que lo ellos que pide, gobiernan en Canarias, Claro. en cabildos y en... Sí, primero pero que ahora- vienen ahora de gobierna con el PP, en pero antes en el gobernaba gobierno con el PSOE. autonómico, en muchísimos ayuntamientos y en algunos cabildos gobiernan juntos. Exacto. Es decir, que podemos contar con una futurible abstención de Junts. Sin duda. Sin duda. En este escenario, no sé qué opinas, posible. Clara. Sí, yo pienso que al final ahora, ahora hay mucha dignidad, ¿no? en todos los políticos, pero claramente
creo que por otra parte tienen claro que van a conseguir lo que quieren. Entre otras cosas porque no les queda otra. No le queda otra a Pedro Sánchez de dar lo que le están pidiendo. Sí que pienso que en el caso de que consigan formar gobierno no va a durar mucho, porque va a ser difícil gobernar con tantos puntos tan dispares. Pero bueno, al final, creo que lo que quiere es continuar ahí, cuanto más tiempo mejor y a cualquier precio. ¿Y cómo lo ves tú, Fran? Tú apuestas, creo, antes por la investidura que por una repetición electoral. Sí, ¿no? sin duda. Sí. La repetición electoral no la quiere nadie. Fíjate los números que ha sacado el nacionalismo en Cataluña. El nacionalismo ha sacado los peores resultados en 40 años de democracia. Pero como tienen la llave, parece que han ganado allí. Y eso, ellos juegan increíble. a favor con eso. Si hay una repetición electoral y el PP logra o suma con Vox, a lo mejor los nacionalistas no tienen capacidad de llegar a ningún acuerdo. Por tanto, yo creo que los nacionalistas también están convencidos de que el acuerdo tiene que ser sí o sí. Ahí metamos un poco en el contexto de la política catalana, que es como un submundo muy distinto al sur del Ebro. En Cataluña, lo es. Tiene una dinámica propia como la vasca y como la manchega. Allí, en el debate interno, los de Junts sus voceros mediáticos trataron de hacer ver a la gente que ser un poco, no sé cómo decirlo, suave o muy flexible o muy pro negociación de Esquerra no salió bien. La gente, o que no le convino a los intereses de Cataluña. La gente, hay que reconocer, a los extremos, a la CUP la borró en la votación, premió al PSOE y Esquerra le limpió, se cargó 6 diputados, 6 escaños. Sí, pero Junts perdió solo 1. Entonces, ante esa situación, lo que quiere Puigdemont, que ego le sobra, hoy lo decía Carles Puigdemont, bueno, cuando dijo Yolanda Díaz que no va más la unidad. Qué bien dices Carles. Carles, claro, como corresponde. Soy B2 de catalán. Pero lo dijo muy bien, los que necesitan los votos son ellos, no nosotros. Nosotros las demandas. Entonces es normal, yo creo que esto es una lucha. Tienen oportunidades, las oportunidades pasan. Ellos están viendo, y ellos lo ven en lógica de política interna. Esto te digo, me lo dijo una persona, la persona que me contó. Vais a revelar todas vuestras fuentes. No, la persona que me contó el 5 de agosto, que eso tú lo sabes, lo publiqué el 5 de agosto, ahora lo admiten, yo lo publiqué el 5 de agosto, los contactos entre PP y Junts. Algunos me quisieron desacreditar, lo publiqué y ahora lo admiten que bueno, es verdad, se contactó a alguien, hasta Jiménez Los Santos contó que fue González Pons y no al Viola hablar, ahora se desnudan. Pero digo, esa persona me dijo... Yo no lo veo mal que hablen con Junts. No, por supuesto que no. Si es la democracia... Clara, que has dicho antes que Sánchez negociaba a toda costa con los separatistas, ¿qué opinas de este movimiento de acercamiento primero de Feijóo a Junts? No sé si a través de un emisario, de tal, para luego no decir que no se iba a reunir con él. Es decir, me voy a reunir, pero luego no voy a reunir porque quieren la independencia, cosa que todos ya sabíamos. Bueno, es muy del PP también hacer cosas y no decirlo, ¿no? O hacer una cosa y decir lo contrario. No me parece mal, efectivamente, porque creo que hay que hablar con todos los partidos. Al final son políticos, y hay que intentar formar gobierno. La verdad que sí. Pero una vez que ya estás en una posición concreta, pues ya no puedes, pienso yo, aceptar cualquier cosa. No sabemos si el PP lo hubiera hecho. Lo que sí sabemos es que Pedro Sánchez sí lo va a hacer. Entonces, queda la duda en un partido y la otra está bastante clara. Yo lo que recuerdo es en el año 2000 el montonazo de competencias que Aznar transfirió a Cataluña. Sobre todo las económicas. Eso fue lo del IRPF, lo aumentó el 30%. Hacienda. O sea, y en aquel momento profundizó la inversión lingüística. Nadie se puso las manos a la cabeza. Fue en el 96, te corrijo, porque en el 2000 tenía mayoría. Pero igualmente votaron. Yo lo sí, le votaron a favor. Votaron a favor. Sí, porque querían. Como un gesto. Claro, porque era a caballo ganador. Pero las lo de siempre. Los nacionalistas van siempre a caballo ganador. El día ese del Congreso lo hablaba con un colega, me negaba, ¿cómo van a charlar ellos? Le digo, a ver, olvidémonos de Puigdemont y del follón del tema del soberanismo, que yo creo tienen todo el derecho de serlo. Pero aquí hay un entramado de negocios, de una clase media alta burguesa, etcétera, de empresarios que se conocen entre ellos y que tienen intereses comunes. La cabeza de lista de la papeleta de Junts per Catalunya es Míriam Nogueras, que es una empresaria, una entrepreneur, digamos, no es una mujer de una fábrica de coches. O sea, digo,
es una cuestión de, no me voy a volver marxista, pero es una cuestión de clase también. Entre ellos tienen muchos contactos en común. ¿O te piensas que a la burguesía catalana no preferiría en muchos aspectos un gobierno de Feijóo que le asegura menos impuestos? Entonces hay puntos de contacto. No es casual que él hable con Junts y que Feijóo quiere hablar con Junts y con PNV y no con Sumar. Pues tampoco Yolanda Díaz es Rosa Luxemburgo, ¿no? Has hablado de o habéis escrito sobre esa reunión del PNV, tú que estás en medios vascos, del PNV con Junts. ¿Les parece no estuve, no. Volver un poco a los años 2000 que hablabas? No, lo que pasa es que ellos tenían las relaciones un poquito, se habían tocado un poquito las relaciones, ¿no? Porque ¿qué pasa? El PNV no defiende la unilateralidad. Yo creo que, esto es un parecer, una opinión, creo que Puigdemont hay mucho narcisismo ahí, que el partido se ha vuelto un poquito, ha perdido lo que era la convergencia. Un poquito, no, todo. No, muchísimo. Bien, por un personalista. Y lo que era convergencia, que era otra cosa, y yo creo que se ha vuelto el partido de Puigdemont y un poco. Y también está el drama social, lo traumático que es. Hay mucha gente, es un hombre que no viene hace 6 años a Cataluña, a su hogar. Entonces, creo que también hay una cosa. Una cosa emocional muy fuerte. Y entonces me parece que. Y bueno, ahora se han acercado posiciones y además se reunió Ortúzar, que recordemos es el líder del PNV, no es ni el Lehendakari ni Aitor Esteban. Recordemos a la gente que no tiene por qué saberlo, es el líder del Euskadi Buru Batzar, que es el órgano en los años que 2000 mandaba... No, Arzayus. Arzayus era el... Cuando Ibarretxe era el cura, ¿no? El cura que mandaba en el PNV. El que se reunía con Aznar. Es verdad que el que manda... El que una vez dijo... Parece que no tenía el papel suficiente. Exacto. No, por aquí, Fran Serrato, periodista, ¿querías apuntar alguna cosilla? Yo quería hablar de... Como tú has apuntado antes, de esto de los varones socialistas que han expulsado a Nicolás Redondo Terreros. Yo he visto esos días en redes sociales muchos dirigentes del PP que decían, se ponían las manos en la cabeza, hombre, se han cargado a Nicolás Redondo. Sí, eso es. Hombre, este hombre salió ya con Ayuso en un acto, Leguina ya ha dicho que votó a Ayuso. Pero, ¿y a Leguina por qué no le han echado? Bueno, Leguina ya lo echaron. Leguina ya está fuera. Entonces que ahora estos dirigentes del PP dicen, hombre, no se puede ser demócrata, no se puede opinar diferente en el PP. Mira, 2021. En 2021 el PP expulsó 4 ediles de Montilla, en Córdoba, por cambiar de portavoz de manera unilateral. En 2022, un año después, el PP expulsó a 5 concejales de Sada, en Orense, porque apoyaron una moción de censura. En 2023, en febrero, este año, el exalcalde de Celanova, del PP, Antonio Muriño, fue expulsado del PP por pedir el voto para un regidor independiente de un pueblo de Orense. Y el año pasado también, Isabel Díaz Ayuso pedía expulsar del PP a aquellos que fueron contra ellas, y yo creo que uno de los que fueron contra ellas fue Pablo Casado. Por una denuncia de corrupción. Era un poco también que hicieron una Almeidas, brutal. O sea, que al final no consiguió esto de que nos pongamos ¿qué haría yo en el PSOE? Aviso a navegantes. Yo creo que es un tiro por el elipsis, digamos así, por como si fuera un tiro libre al centro. Hay que a Felipe González de barrer la casa propia. Y luego, pero a ver, es que Nicolás Redondo no es cualquier socialista. No. Su padre fue el líder de la UGT durante muchísimos años, se murió hace poco. Fueron allí, pero hombre, en el PSOE todos los militantes valen lo mismo. El líder del partido. En el PSOE todos los militantes valen lo mismo. Y lo que pasa es que Nicolás Redondo ha hecho... Digo que no es un militante cualquiera. Bueno, pero ha hecho... Pero acá está una disputa por el poder. Esto es una disputa muy fuerte. Y no se puede... Pedro Sánchez... Me van a demandar. Bueno, perdón. Fue... La primera demanda de Radio Intercontinental. Ferraz mandó un estudio... Yo sé que... Ha hecho un estudio para promover que eso. sí. Hemos visto, Fran y yo vimos alguna camiseta de socialistas que llevaban captándose de ellos. A nosotros en Ferraz, cuando yo fui a cubrir el 23 de julio, nos daban stickers que decía Perro Sánchez y Perra Sánchez. Les encanta. Les encanta, lo tengo en mi casa. Lo vimos. Lo que decía es que acá hay una disputa por el poder fuerte. Yo que en el lugar de Sánchez haría lo mismo. Porque no se puede permitir que ahora vengan estos 4 gatos, porque son minoría en el partido, que empiecen... Pero ¿qué pasa? Las terminales mediáticas conservadoras le dan, digamos, mucha voz, obviamente, y entonces yo creo que no pueden echarlo a Felipe, que ojalá lo echaran, porque dejó de ser nunca lo van a echar, pero dejó de ser socialista. El otro día leí un tuit maravilloso de un militante del PSOE que decía, no puedo creer que compartamos el mismo carnet.
ante las barbaridades que decía Felipe. Un apunte sencillo. El PSOE, Nicolás Redondo, militante, tiene órganos internos para decir su opinión. No tiene que expresarlo ante la opinión pública, porque al final, cuando se expresa ante la opinión pública, lo que quieres es erosionar a un dirigente, a un compañero, y eso, los reglamentos, los estatutos del PSOE lo sancionan. Clara, ¿qué opinas de...? Yo, respecto a lo que decía era antes, yo creo que el que ha dejado de ser socialista es Pedro Sánchez. Todo lo contrario. Es el más socialista de todos. Creo yo la verdad que no soy, me parece más socialista Felipe González y bueno, no sé, a lo mejor o ha cambiado o se ha pasado un poquito de rosca o a lo mejor es verdad que ha virado un poquito el partido, pero creo que está más cerca de un comunismo que de un socialismo Pedro Sánchez. Hay gente que opina como ella, efectivamente, Sí, que el verdadero socialismo lo representa pues Felipe González y demás. No sé, también a lo mejor es una cuestión Sí, un poco generacional. más, ¿no? sí. sé. No, yo creo que ¿Qué es el socialismo? habría que debatir. Felipe González. ¿Cuál es el socialismo? El socialismo eres No, tú. ¿y por qué Felipe y no Sánchez? ¿Cuál es el socialismo? ¿El de Girona, el de Guipúzcoa, el de Sevilla o el de Cantabria? A ver, hay que entender un todos poco. estos años hasta que ha llegado Pedro Sánchez, que es cuando el partido se ha radicalizado. Y cuando Zapatero también hablaba... Bueno, Y Zapatero, también sí. cuando demostró ser el Sí, partido del Zapatero régimen, cuando se opuso a la ley Mordaza y a los cambios que hay, cuando no cumplió muchísimas de la promesa de la campaña, cuando tuvo solo gracias a Podemos que subir el salario mínimo como había prometido en campaña. Ese también es Pedro porque Sánchez. le tocó gobernar en coalición. A lo mejor Pedro si le Sánchez toca tiene gobernar lo- a Pedro Sánchez, si le toca gobernar en solitario... Nada, ¿cuántas cosas no habría? No lo sé. Tiene- Si es más de izquierdas No, Pedro Sánchez que comunista, otros nada. militantes, A no mí lo me sé. hace gracia No todo lo esto sé. porque cuando gobierna Felipe González, la derecha contra Felipe González, qué malos Felipe, comunista, marxista. dinámica Era otra actual. época también. Cuando no gobierna Felipe González y gobierna Zapatero, Zapatero, bolivariano, qué malo es, qué comunista, antipatriota. Cuando todos dejan de gobernar son buenísimos. Claro. Y sobre todo Felipe, que le baila el agua de vez en cuando a la sí que es derecha. verdad Que bueno, que yo creo que Felipe está muy bien que exprese, pero su silencio en campaña ha sido una herida al socialismo durísima de digerir, y ahí ha estado al quite Rodríguez Zapatero, que yo creo que ha hecho milagro en esta campaña. Hay que Claro, entender eso- también la psicología. Ha estado en todos los mítines. La ¿verdad? psicología del Fran y yo hace cuántos años entrevistamos políticos. El político es un ser humano que caga, folla, come y tiene ego. Esto es así. Entonces, eso también hay mucho ego. Felipe González es un gran ego herido porque está ya cerquita de su final. No lo digo que se va a morir mañana, pero bueno, es un hombre que ya está. Joven. No es joven, Si tiene solo 70 y pico de si- años. no, si solo tiene 80. De su final político, digo. Bueno, 81, no hable- bueno. a ver, no estoy hablando de que se va a morir no mañana, lo que digo es podemos que criticar a nadie por su edad. No, por lo que, favor. no lo critico por su edad. Digo que es una persona que está sobre el final y siempre genera. ¿Cuántas veces lo hemos visto en políticos de todos los países? Hay una cuestión de ego, de que, bueno, yo fui. Porque es verdad, Bueno, que el fue hombre cambió la historia de 14 España. años, por supuesto. supuesto, es que él- Y eso es un capital intangible Hombre, que se claro. pelea. Y entonces dice, uy, Sánchez quiere. Porque, a ver, Sánchez puede llegar, está logrando cosas, convengamos que no ha logrado. Digamos, la resistencia de ese hombre, que parece un gato que tiene 7 vidas. Entonces, eso también hay que. No lo olvidemos que los políticos tienen narcisismo, tienen ego, tienen sus deudas emocionales, y creo que va un poco por ahí. Lo de Aznar, lo mismo. Además, qué gracioso era de todos los expresidentes saliendo al rescate. Felipe contra Sánchez. Aznar sale ahora a tratar de ayudar a Feijóo porque encabeza. No, él ha convocado la manifestación. Sí, es una cosa increíble. Increíble. O sea, y es le han dejado. el regreso de los porque a muertos Monrajoy vivos. no, a Fran, No, yo querías quería decir que, comentar. por supuesto, Felipe y Alfonso tienen un valor incalculable para el socialismo español. Ya lo dijo Alfonso Guerra en el Alfonso 82. era el guerrista, era el Claro, más de izquierdas en aquel momento, ¿te Alfonso acuerdas? decía, esa España no la va a conocer ni la madre que la parió. Y realmente han hecho mucho por España, han hecho mucho por el socialismo. Es verdad que son de generaciones que no tienen nada que ver con las que ahora están en el poder, con la gente joven que empieza a entrar en la dinámica del mercado laboral, de toda la vorágine de encontrar vivienda, empieza a vivir, ¿no? Son voces muy importantes, hay que escucharlas, pero hombre, lo que no pueden pretender Felipe y Alfonso Guerra es que se hagan las cosas a su voluntad. Bueno, Clara no opina lo mismo, ¿está claro? No, la verdad es que... Cuéntanos no para que opino haya un lo poco mismo. también de. Bueno, opino, de, o sea, de otro- sí que estoy de una voz. acuerdo en parte con lo que dice, pero pienso que es verdad que cuando llegó Zapatero decíamos Zapatero lo que hace, pero Malo. es que
pero es que cada vez es peor. O sea, No, si lo comparas con claro, otro- es que si lo comparamos, pues efectivamente con Zapatero a lo mejor podemos decir algunas cosas, pero es que ahora creo que ya hemos llegado al tope. Ujú. ¿A ti O te parece que el probablemente no. tope es que pasar del salario mínimo interprofesional de 700 euros a 1.050? No, el tope es 1.100? muchísimas otras cosas. Yo creo que ¿Qué? a la gente La le amnistía. importa muchísimo No, muchas. llegar a fin de mes. Imagínate la Entre gente otras cosas, cobrando la ahora gente- Pues mira, 700 euros. vamos a hablar precisamente, cambiando un poco de tema, para Muy bien que lo esto comentábamos con la alcaldesa, que ya la alcaldesa de Collado Villalba, que le transmiten los vecinos el incesante aumento de los precios, ¿no? Y Lo la- caro que y la- está todo, y ponía el ejemplo del aceite de oliva, pero de muchas otras cosas. ¿Le que habéis es- preguntado qué políticas sociales lleva a cabo el ayuntamiento? Bueno, no nos dio tiempo, Aquí pero en también las está todo caro, las no próximas solo en Collado citas, Villalba, aquí como también la en Madrid alcaldesa está todo viene, caro. exacto, la alcaldesa viene mucho, le preguntaremos por ese asunto. Fran, me lo apunto. Ella comentaba esa situación. ¿Qué ocurre? Que es verdad que el salario mínimo ha aumentado para muchas personas, pero para otras que no cobran el salario mínimo, que afortunadamente en España son la mayoría, pues no ha subido como ha subido el nivel de vida. ¿Echáis en falta, como yo he hecho en falta, que los sindicatos, las asociaciones y la sociedad civil se movilice también por estas cosas y no por amnistías o por otras historias? He hecho en falta que el gobierno, que se llama el más progresista de la historia, no se mueva como se tenga que mover y que Alberto Garzón, ministro en funciones de consumo, diga que no tiene competencias para controlar eso cuando Dice- Rubén Sánchez la otra vez lo retrató en una entrevista, citó el artículo de la ley en el que le da que tiene competencias. Por eso cuando ella dice comunista me da gracia, porque ¿qué comunista? Rosa No, bueno, Luxemburgo se tiene- está dando vuelta en la carnet, tumba. en el carnet lo Por tiene favor. comunista. Esto es la Gosh tenemos Caviar, un amigo antiguo tertuliano de Canal 33, Santiago Aparicio, que creo que le conocéis. Sí, hombre, buena gente. Hacía la misma crítica que tú y le llamaba minimistro. Pero por favor. Porque claro, son mini-ministros. Porque no quieren Porque controlar no los tiene- precios, por- ¿vale? No ¿Desde quieren- cuándo no sabemos nada de Alberto quieren luchar Garzón? contra la Tú que cadena eres de malagueño, consumo. Fran. Yo voy a ¿Desde contar cuándo no sabemos voy a nada? contar una anécdota buenísima de un compañero de Dani en Canal Red. ¿Cómo se llama? ¿Gregory? No, el micro. Willy Veleta. Willy Veleta, que es muy amigo mío, no, Sí, no me salía el nombre, joder. Willy Veleta, estamos en la investidura de Armengol, de la mesa del Congreso. Pasa Alberto Garzón y le dijo Willy Veleta, hombre, tú por aquí. Y le contestó Garzón, sigo siendo ministro aún. Es que nadie lo esperaba, nadie lo esperaba. Renunció a ser candidato. Recordemos que es un renunciador serial, porque no quiso ser candidato en la Junta de Andalucía, no quiso ser candidato. Pablo Iglesias, cuando fue candidato a presidente de Madrid, antes del gobierno de Madrid, antes se le ofrecieron a Garzón y no quiso. Sí, es un renunciador serial y quiere su oficina, su ministerio, y ahora cuando elijan otro se pira. Lo que ¿Y digo dónde es... se va a ir? ¿A ¿Dónde se va a dónde? ir? ¿Se va a Málaga? A ser profesor, a cocinar, no sé. Bueno, ahora es padre, no sé. Que se vaya y no vuelva, porque la verdad que su gestión deja mucho que desear. La verdad que no, de comunismo nada, no luchan ni contra los oligopolios, ni contra las cadenas de consumo, las cadenas de comercialización, todas las que Bueno, se quedan con la renta Yolanda externa. sí que salió a la palestra hace unos meses. Sí, bueno, bla, bla, bla. tal, no sé qué. Hombre, y más que luchar contra las cadenas de producción y las grandes marcas, firmas, lo que hay que luchar es porque la gente viva dignamente y pueda ir a comprar el pan, puede ir a comprar el Claro, aceite si de no oliva. le subes el salario, tienes que controlar el precio de alguna forma. Es que el otro día unos grandes almacenes publicitaba el aceite de oliva en España a 48 euros y ese mismo aceite en Portugal a 28, Pues vamos a 30. La gente está yendo en a Portugal 15, en Madrid. 20 euros Sí, menos, sí, 15 euros salió un menos. reportaje el otro día. Clara, lo sabías. Sí, bueno, es que efectivamente, es que en Portugal, o sea, no solo el aceite, es que todo es mucho más barato. Pero yo pienso que no es solo controlar la cadena de producción, o sea, y no solo subir el salario mínimo. Lo que hay que hacer es también apoyar, o sea, no es voy a estrangular a las grandes empresas que, entre otras cosas, dan mucho trabajo, sino voy también a dar ayudas a los autónomos, a las pequeñas empresas, que puedan contratar gente. Claro, tú tienes una pequeña empresa, por decirlo así, o participas en un Sí. despacho que no deja de ser lo mismo. Sí. Y cuesta mucho. El día a día ves que emprender, Cuesta mucho. laborar por ti misma, por un grupo de personas, es más difícil, ¿no? Es difícil. Que un salario. Es difícil y luego bueno, también el trabajador es normal, tiene otra mentalidad. Entonces, en un despacho pequeño o en una empresa pequeña,
tienes que incentivar también al autónomo o al pequeño empresario, no solo al asalariado o al trabajador, que sí, si subes el salario pero no pueden contratar trabajadores porque no da para más, tampoco creo que haya una vida mejor para nadie. Ahí tiene razón, porque los autónomos lo pasan muy mal, tienen que pagar... ¿Cuántos hay? No, cada vez más, 300, porque ha subido. Por 300 y cierto. pico. El tercer año. El primer año son creo que 60 y luego Sí, hombre, sube a pero 100 y en pico. Francia son 50 euros al año y en Francia la vida... Sí, lo que pasa también recordemos la comparación. Si estuviera el gobierno de Pepe Vox, pues sería liberalismo puro, nunca, por supuesto, nunca un Lo control veremos, de pero precio. esto no sabemos. Sí, lo sabemos. Y nos consta. Pero no Han van a votado llegar. en contra de todos los escudos sociales, en contra del impuesto del impuesto extraordinario contra la banca. Votaron en contra de todo. La gente que votaba al PP votaba a favor de su propia subida del alquiler. Porque ellos votaron en contra del tope al 2% por la inflación de la guerra de Ucrania. El tope al 2%, que el año que viene va a ser 3%. Votaron en contra. O sea, el que votaba al PP estaba votando a favor de su propia subida del alquiler. Votaron en contra de todo. Entonces, lo que tenemos, obviamente, lo que tenemos, si acá hay una Gosh Caviar rojo rococó intentando gobernar, bueno, lo otro, digamos, dime ¿con qué dice el PP que no sea bajar el IVA para mejorar el tema? Que además lo de bajar el IVA yo estoy en contra, lo hizo el gobierno también, estoy en contra, porque se lo quedan los oligopolios. Habla con cualquier economista especializado en cadenas de comercio. Para la energía, para algunas La cosas. energía sí, porque es un mercado regulado. Esto es un tema de que tiene que ver mucho. Cuando hablas con un economista especializado en comercialización, sabes que si tú no haces un control estatal muy firme, el precio que queda del IVA se lo quedan los oligopolios. Es mejor que se lo quede el Estado. Hombre, Sí, por claro. supuesto. Claro que sí. Hombre. Gracias a eso, Pero si tú es que estás el pagando problema- 65 no, gracias a céntimos. eso Dejadle hablar a tengo Clara, un por gobierno favor. que lo que quiere es controlar todo. Controlar el precio del alquiler, controlar lo que gano, controlar cómo No, vivo, eso qué no. hago. Sí, El precio eso del es lo que alquiler, es. ojalá. No lo quieren hacer. Sí, Queremos es mucho que lo controlar. haga, no lo hace. No, lo que y quieren como es comen. O sea, libre mercado, No, lo que quieren es que una capacitación vivienda- Perdón. para que los profesionales sean mejores, porque cuesta mucho encontrar gente capacitada que quiera trabajar, que eso es otro tema, pero bueno, también pasa, y libertad. O sea, libertad como para Ayuso? que... ¿Eh? ¿Estás como Ayuso? Sí, la verdad que Ayuso creo que ha gestionado bastante bien la Comunidad de Madrid y creo que es un ejemplo a seguir desde el punto de vista económico. Sobre Y- todo su gestión de las residencias. Fue... Bueno, eso creo que le correspondía a Pablo Iglesias. No, eso es un bulo grande como Es otro tema, compañeros. A mí me gusta mucho, de hecho hemos escrito sobre ello en nuestro libro, quiero decir el de Enrique Riobo y mío, Madrid confinado. Allí hablamos mucho de residencias, pero en otra ocasión. Ahora, si queréis, porque ya vamos avanzando en la tertulia, hablar de un tema que conoce mucho Fran Serrato, porque ha estado escribiendo este verano, que es pues el caso Rubiales, ahora el inicio del procedimiento judicial al antiguo presidente de la Federación Española de Fútbol. Fran, ¿cómo está la cosa? Un poco para contextualizar Bueno, al es que- oyente que no lo sepa todavía. Bueno, se ha iniciado el proceso penal, ¿no? Sí. El viernes pasado estuvo declarando Luis Rubiales en la Audiencia Nacional ante el juez Francisco de Jorge. Estaba su abogada, Olga Tabú, la abogada de Jenny Hermoso y la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántes. Y estuvieron 40 minutos haciéndole preguntas. El expresidente de la Federación Española contestó a todas las preguntas de todas las partes. Creo que esto es Que decían positivo. que no, y luego que sí. No, sí, claro. no. Al final que se Él lo hace que, mucha gracia. él lo que negó fueron los delitos de agresión sexual, el delito Exacto. de coacciones, y salieron a relucir diferentes nombres de personas de la Federación, entre ellos Albert Luque o Andreu, que es el secretario general de la Federación. Le preguntaron si estas personas habían hecho coacciones a Jenny Hermoso o a las jugadoras para que aparecieran en vídeos, para que dijeran que... Claro, porque hay dos delitos, exacto, Exactamente. agresión sexual y coacciones. Que Y supongo bueno, que las se coacciones tiene que fueron circunscritas al viaje del avión. ¿O Las a coacciones más adelante? fueron circunscritas al viaje de vuelta, De vuelta. pero también dos personas de la Federación acudieron a Ibiza cuando las jugadoras estaban celebrando, Sí. estuvieron allí Unos una días semana, después, sí. Sí, sí. 8 días celebrando el título, y se dirigieron allí dos personas de la Federación y las jugadoras han dejado entrever que en ese fueron ese viaje coaccionadas, fueron coaccionadas. supuestamente. Entonces ahora tienen que dirimir el juez, tiene que posiblemente llame a declarar a alguien más algún trabajador más de la Federación. Estamos a la expectativa
y a ver en qué queda todo esto. Yo creo que Clara Sí, aquí sí, puede, ahora le voy a puede preguntar, ser más Clara, precisa a nivel... Clara, quiero que te voy a hacer esta pregunta directamente, si crees que con tus conocimientos que ha habido agresión sexual, porque como vimos las imágenes todos los españoles, pues ahí sí que te puedo preguntar. Lo de las coacciones es verdad que es porque dicen no sé qué, eso no lo tenemos tan claro, ¿no? Lo de la agresión sexual y qué penas conllevaría su condena, su previsible Sí. futurible condena. Bueno, a mí me parece una barbaridad que estemos hablando de agresión sexual. Desde el punto de vista personal, cuando lo vi y luego pues Jenny salió al minuto, no 3 días después, riéndose, y además cómo fue la imagen, me pareció pues un poco soez, como es Rubiales. personaje, sí. Digo que no me... una cosa más, pero de ahí a hablar de agresión sexual me parece totalmente desproporcionado. Me parece que estamos ya en un ámbito en el que ya todo, cualquier barbaridad nos parece bien desde el punto de vista jurídico. Y bueno, a la pena que se enfrenta, pues de 1 a 5 años, pues porque tiene 2 agravantes. Uno es que es superior. Es verdad. Y otro es, bueno, si ha habido la discusión de si ha habido violencia o no ha habido violencia. Entonces me parece que una persona vaya a entrar en prisión, no por todo lo que ha hecho, que ya debería estar, sino por ese hecho, cuando... O sea, creo que hay que mirar el contexto y hay que mirar pues cómo se ha sentido una persona que le agreden sexualmente, agresión. Estamos hablando de una cosa muy fuerte, de un delito que antes de la ley esta tan maravillosa se castigaba de 4 a 10 años. Ahora no, porque como ahora ha bajado ahora ya prácticamente nada. Pero equiparar eso a otro tipo de acción agresiva sexual me parece una barbaridad. ¿Crees que ha habido una cacería contra Rubiales? Sí, creo que está totalmente orquestado. Y otra cosa que nos preguntamos muchos periodistas, al ser un juicio mediático, el juez que imparte justicia se ve presionado por la prensa, por la sociedad, por los poderes políticos para dictar una sentencia en un sentido o en otro. ¿Tú tienes experiencia en el asunto? Yo creo que sí, precisamente porque este tema bueno, pues es muy distinto a cualquier otro. Entonces, en un juzgado de violencia sobre la mujer hay muchos intereses que claramente afectan. Intereses no solo económicos, que también, sino de otro tipo. Creo que se ha querido abanderar pues esta acción como la como lucha... un castigo ejemplarizante, sí. Quizá, como aviso... Sí. Ajá. Y me parece que también pues es ya de paso, pues una cortina de humo para no estar hablando de otras cosas. Entiendo. Estamos De viendo la si... amnistía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿O de la investidura de Fico? Sí, o sea, no sé. Dani, te toca. Por supuesto que es una agresión sexual. No es una agresión sexual tan grave como una penetración carnal adentro de una mujer, por supuesto. Pero no es igual de grave. Y las condenas no son lo mismo. Tú lo sabes. Pero obviamente que es una agresión sexual. Seguramente si Jenny Hermoso fuera tu hija, quizás no pensarías lo mismo. No, le diría otra cosa. No, me parece que hay no que montaría tener... ese circo, desde luego. Bueno, lo del circo Claro, a veces... también hay que estar en el mundo de los medios y de lo que es la política, etcétera, y entender que a veces uno no codetermina tanto. Uno es partícipe, pero a veces no es tan responsable de las situaciones que pasan. Estábamos hablando de la final de una Copa Mundial de Fútbol, que en España, solo en Estado español, la vieron 5 millones de personas con un pico de 7 millones. Esto trascendió de una forma, con un volumen, con una potencia, con un hombre que se agarraba los testículos al lado de la reina y de la infanta, que estaba, bueno, no sé, parecía que había Estás consumido defendiendo algo. mucho la monarquía en esta tertulia. Sí, tremendo. Es increíble. Pero me parece que lo que te demuestra es la sensación de impunidad, que si alguien es capaz de hacer eso, se siente tan impune. Y bueno, luego está la voz de él contra ella. No sé, también hay que entender cuando hablas con cualquier víctima de algún tipo de agresión sexual, sea grave o no tan grave, entiendes. De hecho, hay un testimonio de una de las chicas que habló a la semana, dijo que la conversación en la cual
acababan de ganar el Mundial, estaban en la cúspide de su carrera, y contó, esto no sé si lo leíste, que una de las chicas contó que lo hablaron en el bus, se pusieron a comentar, chicas, mira lo que ha pasado, y ahí entendieron y le dieron dimensión a la situación. Pero en un juicio tendrá la defensa también que Él tiene derecho a defenderse, argumentar claro. toda esa conversación, no sé si era en Twitter, no, Sí, en ahí Telegram sacan o todas en las Instagram, pruebas, que vimos también lógicamente. de ese no creo beso que le del que beneficie a hablaba. Jenny Hermoso. Pero mira, es muy importante Esto en un esto. Esto juicio va son de todas derechos las humanos, partes. porque sí, por supuesto, pero esto va de derechos humanos, esto va de la impunidad. Primero que no estamos hablando de que yo ahora te lo hago a ti, estamos hablando Sí. de el presidente de una federación con una Sí, mujer sí, que es sí. una trabajadora. Lo Esto que puede decía, pasar. un agravante, estamos Claro, el hablando. dueño del supermercado se lo puede hacer a la cajera, Sí, etcétera. sí, Acá, sí, ¿qué sí, pasa? sí, sí, Había sí. una cámara. Mira lo que pasó el otro día en Tirso de Molina. Que yo, by the way, estuve ahí. Pasé ¿Qué pasó? 5 minutos Que no antes y que le tocaron el culo a una reportera Ah, sí, 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 de la es verdad, 4, es verdad, etcétera. es verdad. Y luego, encima, cuando al hombre lo increpan, él cuando se va le hace un pequeño golpe en la cabeza a ella. ¿Eso por qué? Cuando tú sabes que está siendo grabado, eso se explica solo por la impunidad. Y lo peor No, pues es no que tuvo impunidad, porque la detuvieron Una sensación de- a la hora. exactamente. ¿Qué quiere decir? Que la- Ese tipo de casos no. que la Hombre, chica... y además la policía filtró unas imágenes esposado. No filtró, las difundió, porque no filtró nada, las difundió en su canal de Telegram, Que me normal. parece que tampoco había necesidad de... Lo que pasa es que Bueno, pero en ese esposado caso... difunde también en otro ese tipo caso, de- Habría que ver si el hombre no se resistía, en ese ¿no? caso, como en el de Rubiales, yo creo que el que sea una persona mediática que haya salido en televisión le va a generar cierto problema, porque si esto lo hiciera otra persona que no tuviera el foco mediático, al final la sanción que se le va a poner o que se le intentará poner será mayor de lo que debe ser a efectos penales, lo máximo posible, para que sea ejemplarizante. Esto sucede todo Ya, el pero la tiempo. justicia tiene que ser ejemplarizante. Bueno, claro. Pues Quiero no. decir, No, la justicia no es es, que su no- principal función. eso no sé. Entonces, No, pero yo lo quería- hay No, que pero dejarle distinguir. No, acabar. o sea, Lo no que quería hay decir es que, distinguir primero, ¿en qué estamos? este beso ensombrece la victoria de unas campeonas del mundo, que a mí me parece lo más importante. Y eso es a lo que hay que darle valor. Segundo, que Rubiales quizás no sea agresión sexual. Yo no voy a determinarlo porque no soy juez ni pretendo ser parte. Pero sí es verdad que cuando lo haces hay cierto abuso de poder. Y si lo hace un presidente de una federación, que a lo mejor lo hizo con las mejores de las intenciones, él dice, no, yo no tenía ningún interés sexual. Posiblemente no. Claramente no. O sea, sí, bueno, sí, pero ¿quién quiero- lo va a tener con tantas Sí, personas? pero quiero decir que él No sé, o sea. tuvo ese error es de un presidente de la federación, A ver, y al día siguiente tenía que haber puesto su cargo a disposición, porque eso no lo puede hacer un presidente de la federación. Eso sí. Y entonces Eso estamos de no acuerdo. hubiese generado el Pero de circo ahí a hablar mediático. agresión sexual. Bueno, yo eso no creo lo- que no se lo nos va voy a un poquito juzgar. de las manos. Es una agresión a la libertad sexual de la persona. Y es una no, No, agresión. es una Y en agresión tercer- sexual, Sí, porque la agresión sexual es un delito tipificado que ahora se ha devaluado y No bueno, se ha devaluado. Eso sí, se ha devaluado. se ha cambiado su tipificación para está ti. se ha cambiado devaluado. de manera incorrecta. Y en tercer lugar, yo quería Desde mi punto terminar de con vista. esto. Ah. Jenny Hermoso es la víctima. Y en este país ha habido gente que la ha señalado, que la ha criminalizado. Y es verdad que salen unas imágenes Sobre todo las redes en el sociales, autobús, más salen que unas imágenes en el la avión opinión pública. donde la chica ríe, ha sido campeona del mundo. Qué menos, ¿no? Que estar un poco alegre. Eso no quita que días después se diese cuenta de la gravedad del asunto eso cuando por habla con la supuesto que- gente, cuando ve la dimensión que ha tomado. Por pasa tanto, todo. no la criminalicemos porque se haya No, no, dado vamos cuenta a- 3 días después. No, pero bueno. Se dieron tiene cuenta que la ser noche. proporcional. No, la noche sea- volviendo en el bus. Ya, pero eso no creo que sea criminalizar. No. Es verdad que Bueno, algunos será- los han se- apuntado en redes Que sociales. se reía, bueno. Sí, como argumento. yo Pero es a- verdad que la defensa tendrá que a opinar. Ana Orán- Parece que nadie fue víctima nunca, que cuando estuvo en una redacción con un jefe, que cuando te han vapuleado o cuando te han hecho o te han tocado el culo o lo que sea, que nadie... Tú y yo tenemos muchos años de periodismo y sabemos cómo en las redacciones hace unos años, ahora quizás las cosas cambiaron, cómo se trataba a las mujeres, cómo algunos se hacían besos incómodos, masajes, etcétera. O sea, y cómo son las relaciones de poder y cómo es la diferencia entre un subordinado y su jefe. Entonces, y cuántas veces hemos visto a compañeras poner una sonrisita cómplice de incomodidad. La chica, la reportera el otro día, esto es gravísimo. Le tocan el culo y no Sí, dijo en nada. directo, Y ya. el presentador tuvo que decir, disculpa, Sí, te han pero tocado el ¿sabes culo. por qué Y no ella dijo
nada, porque ella estaba concentrada en el directo. Todos sabemos... hay una cultura de la violación, por eso no dijo nada. Porque hay una cultura de la violación. Yo no estoy defendiendo esa Para nada, cultura, vamos. pero es verdad que yo entiendo como periodista, cuando estás concentrada en un directo, concentrado, es verdad que te da un poco... Pero yo aquí quiero... Yo con Pero Nacho- luego la otra... Está asimilada a la violencia. Y te lo digo también. Sí, que sí, que ¿Sabes sí, cuántas veces a gente gay o lesbiana lo han maltratado y se lo tienen que comer? claro, sí, porque hay sí, una sí. homofobia internalizada. Claro, no, se por acabó. supuesto, por supuesto. Como decías tú, en un tuit, Daniel, que lo tengo por aquí apuntado, No me hago cargo de eso. decías algo del Me Too, ¿no? De que las Sí, jugadoras de la selección española están dando un ejemplazo. Tras 5 años de Me Too, el cambio es imparable. Tú lo ves yo como un ponía que se proceso, hermanaba ¿no? porque esto me hizo ir al archivo un poco, ¿no? A la hemeroteca y ver lo que había pasado en el Me Too en el 2018, que fue como una revolución en Estados Unidos, y cómo empezaron... Y que también me gusta porque hubo un eco jurídico, ¿no? Harvey Weinstein, que fue la persona más importante de los últimos 40 años en Hollywood, está preso y que hay mujeres que se encargaron de denunciarlo y, por supuesto, un tipo que se cansó de ser abusivo, psicológico, físico, y hay una película que lo cuenta también de una forma muy elocuente, entonces por eso hermano el tema, porque ahora se da en el fútbol, ahí en Hollywood. Clara Casera, ¿qué opinas de este movimiento Me Too? A mí ¿Cómo está afectando a la sociedad en la que trabajas? Pues está afectando no a la asociación, sino creo que al hombre. Estamos criminalizando al hombre por el hecho de ser hombre. Ya lo decía nuestra querida alcaldesa Manuela Carmena, ¿no? Que el hombre tenía un gen asesino. Digo, pues será algún familiar, porque mi familia ¿Está no. chequeado? Mi padre no lo tiene, mi hermano no lo tiene, Madre mis mía. sobrinos tampoco. Entonces, No lo escuché, pero... creo que... Pues sí, lo ha Yo no dicho, tengo el gen os lo asesino. pasaré. Creo que bueno, al final queremos tanto defender a la mujer, y yo soy mujer, o sea, más que a mí no Sí, va a sí, venir sí. nadie a defenderme, que yo me Tú lo defiendo conoces bastante todo. bien, pero queremos defender tanto a la mujer, que al final lo que estamos haciendo es enfrentar a la mujer con el hombre. No somos enemigos, no somos contrarios, no somos inferiores para nada, yo no me considero inferior, para nada, nunca lo he considerado, y bueno, al final este tipo de movimientos que están bien, porque no digo que no estén bien y no digo que haya que impulsar en algunos en algunos sitios ese poder de la mujer, pero es verdad que nos hemos pasado a yo sinceramente, o sea, mi hermano, está felizmente casado, pero mis sobrinos pues me preocupan cuando crezcan, porque tenemos una ley que totalmente inconstitucional, o sea que... ¿Porque invierte la carga de la prueba? Sí, es el único delito en el que se invierte la carga de la prueba. Entonces, nosotros en la asociación tenemos todos, menos uno, todos son padres, todos tienen hijos. Qué casualidad que justo las denuncias así aleatorias se dan cuando hay hijos por medio. ¿Por qué? Porque se activa un protocolo, porque hay unas medidas civiles que por la vía civil difícilmente vas a conseguir, y si lo consigues vas a tardar mucho, y es una manera muy fácil de hacer daño. Pero ya no digo al hombre, porque el hombre también se defiende, digo a los menores, a los hijos, que quitas la relación con sus padres. Entonces creo que al final no estamos viendo esa parte que es ese perjuicio que se está creando a personas que son víctimas de esta ley. Que tú no te consideres inferior, que me parece muy bien, no significa que no puedas ser un día víctima de alguien que te Sí, considere tú también inferior. puedes ser víctima. El marco, por supuesto, y lo he sido Y más de no- una no vez. por Lo ser que digo hombre. que el marco jurídico está para proteger a la gente que Sí, en la no para correlación de criminalizar fuerzas... al otro. Pero no podemos hacer una inferencia, lo que en ciencias sociales se llama inferencia, que es decir, que de un caso puntual llevarlo a Es que no- hacer no una es un ley caso general. puntual, es No, que yo podrás tengo conocer mucho- 100, yo también conozco, pero eso, Pues- eso no significa... Dime tú cuántas... es muy fácil. Bueno, es que me dedico Murieron a esto, 3 es que mujeres este conozco fin de todos. semana. Dime cuán cantidad de hombres fueron asesinados por sus esposas en el último año. ¿Cuántos? Bueno, pues hubo Bien, un caso. pregúntate. Este fin de semana Pues un hubo caso. un caso ¿Cuántos este hombres? fin de Bueno, semana. hombres. Un caso este fin de semana. Por eso, y comparado con las mujeres. ¿Cuántos? Dime cuántos acusos hay de mujer acosa al hombre acosa a mujer. ¿Cómo? Muchos. ¿Sabes lo que pasa? Sí, que no cuando digo va que un no, hombre a pero- denunciar eso, se ríen de él y no presentan... ¿Eso es culpa de la ley, de la ministra o del No, policía? eso es culpa de la- Pues yo también eso es conozco culpa de muchas la ley. mujeres que lo han rechazado, le Eso es rechazan la culpa denuncia. de la ley.
Porque no puede ser que valga más la palabra de una mujer que la de un No hombre. es que vale más. Sí vale más. Se toman algunos recaudos porque hay muchas... No, perdóname, desde el punto de vista Hay jurídico muchos casos de vale mujeres que más. mueren después de como de 4 denuncias. Sí, es más, cada vez hay más mujeres. Este verano han muerto más mujeres. Después de esta ley que intenta proteger a las mujeres, que lo único que hace es sacar violadores a la calle. Entonces, no es la solución. Irene Montero, la ministra de Igualdad, ha culpado al Ministerio de Justicia de los errores de la ley del sí o solo sí es sí, que beneficia a un miembro de la manada, que fue el caso, que os acordáis de los Sanfermines, por los que se inició la movilización social que acabó en esa ley. Fran, no sé si has escrito al respecto. Hoy, sobre ello. No, No, hoy bueno, no. estos días. Estos días sí. Bueno, hoy hemos conocido la actualización del Consejo General del Poder Judicial de 1.215 hombres que se han beneficiado de la ley del solo sí es sí. La verdad es que la ley deja mucho que desear y no sé qué filtros pasaría, porque se pasan muchos filtros para aprobar una ley. Sí, pero luego nos enteramos que no tantos. y o esto que no les hacen caso a los informes, No, porque esto se hubiese tú puedes arreglado. tener muchos filtros y luego Han no hacerles pasado caso. 22 informes, no Claro. han hecho caso a ninguno. Es que yo creo que esto se hubiese arreglado, me corregirá Clara que lo sabe mejor, con una disposición adicional, una disposición transitoria, para decir que el artículo 2 del Código Penal no se aplicara sobre los reos que ya están condenados. Una ley que... Se la ley puede, ¿no? Que no sea retroactivo. Que no sea Sí, retroactiva exacto, la ley. sí. Porque si no Bueno, pasa sí, esto, sí que puede ser. 1.215 condenados se les minoriza, se les hace las penas inferiores, y que 121 condenados pueden salir a la calle, y esto, visto así, no supone ningún... Perdona, uno de ellos ya ha vuelto a... Ese es el problema. A ¿Qué reincidir. pasa? Sí, pero ha vuelto a reincidir en un momento en el que ya da igual que hubiese ley del sí o sí es sí, o que no lo hubiese, porque hubiese salido sin ley o con ley. Pero se ha beneficiado de la ley. Se ha beneficiado, pero no lo ha cometido Espera un poco, pero... Pero sí es verdad que cuando empiezan a suceder estas cosas, la sociedad puede... Y bueno, y esto era tan fácil como decir, la gente de Podemos, oye, nos hemos equivocado, vamos a intentar enmendar la ley, que al final no la enmendó y tuvo que el PP votar una, Sí, bueno, una enmienda con el enmienda. Pasa que PSOE. el cambio del tema de la cantidad de los años, de los tipos de condenas, lo hizo, él estuvo a cargo del Ministerio de Justicia, como es normal en un procedimiento así. Y el cambio revolucionario que hace esta ley es que cambia el paradigma y pone el consentimiento en el centro. Es decir, que si nosotros, a cualquiera de nosotros, Sí, nos sí. pasa lo que pasó a la chica de la manada, porque no va a tener primero que resistir, aguantar el oprobio de que soportar el oprobio de que Hombre. un juez diga, pero no te vi que te quejaste Exacto, tanto. Bueno, eso- Que etcétera. tiene otras partes. La ley Exacto. tiene otras partes. Sí, pero vamos a ver, La ley dejó una fundamentales. incluso un Ahora jurista de preguntamos derecha me decía hace poco que incluso decía, la ley está bien, el problema es que hubo una cierta ambigüedad. Yo no soy jurista, pero repito lo que leo. Pues ahora Dos tenemos cosas. Eso que dicen, una dejó una jurista. grieta, digamos, que podía ser plausible de que haya una judicatura conservadora que lo aplicara. Y quiero recordar, ¿por qué le damos tanta importancia a los que rebajan las penas y no a los que no las rebajan? La Fiscalía General del Estado no está a favor. No, digo, ¿quién? Pero Digo, los periodistas sí. tenemos que dar importancia a No, los no, hechos no. noticiables, no a la Y hay que normalidad. contextualizar con una judicatura conservadora Hombre, pero también. los porque hay jueces muchos aplican, hombre, Dani, los jueces aplican la ley. No, los jueces Efectivamente. no aplican la ley, por favor. Sí. Aplican la ley, pero... Aplican ¿Pero la ¿qué ley. es esto? Que Hombre, no pero- pensamos que los jueces son seres humanos subjetivos Claro, con también. intenciones Seres humanos políticas. que aplican la ley Pero por su necesito- Y con trabajo. intenciones políticas, por supuesto. Ya, pero tienen poca- Y con muchos poco intereses. margen a la discrecionalidad, Porque- ¿no? ¿Por qué hay tantos jueces que no la aplican? ¿Qué pasa? La Fiscalía General del Estado, ¿por qué está en contra? Sí que la aplican. Claro que la aplican. Preguntemos a Por Clara. intereses No, Clara, políticos. has aludido a jurista, vamos a conocer la Intereses opinión de Clara. políticos tienen los políticos. Los jueces, ¿Y los pues jueces? efectivamente, no tienen intereses políticos o no deberían No tenerlos. deberían. Y aunque lo tengan, aplican la ley. Entonces, el colmo de los colmos es crear esa ley que es una barbaridad desde el punto de vista jurídico. O sea, es unificar dos delitos que no están, que no es lo mismo, porque no es lo mismo un abuso que una agresión. Es ahora como, la novedad del consentimiento, eso ya estaba antes. Es que Pero viene ¿cómo del que era el siglo XIX, el consentimiento está Es que en el códigos consentimiento, penales del XIX. efectivamente, ya estaba. Entonces vienen aquí a generar un desastre jurídico, que es lo que han hecho, y no solo no lo reconocen, sino que encima le echan la culpa a los jueces, que están aplicando su ley. No, primero los jueces, ahora el Ministerio de Justicia. Bueno, pero es que es impresionante. ¿Qué más o sea, se el dice por descaro de Canal esta Rey? gente.
Porque eso es importante saber un No sé. poco la pulsión. De Canal Red, no sé. Llama por teléfono. No, hablo por Canal Red. Yo lo que... No, ¿qué se cuece por allí? ¿Qué se comenta? ¿No? Lo que lo dice que- el medio. No sé de sino Canal lo que- Red. Lo que de Podemos, de lo que me consta, es un poco... Obviamente se defiende la ley, digamos, obviamente hay un debate, esto es como un tema también larguísimo, ¿no? Recordemos que esa ley vino, etcétera, hubo un Sí, primer empezó en intento, una- luego entre justicia se pusieron a debatir, no sé si incluso en el medio no cambió el ministro de Justicia. Está como todo muy machacado. Obviamente lo que defienden es lo del consentimiento en el centro. Creen que tampoco... No, es verdad que ellos tienen una concepción jurídica no punitivista, es decir, Sí. que no creen... Porque también convengamos, no es que se fueron amnistiados violadores. Eso de decir que fueron soltados violadores A ver. es un populismo demagógico para... Pero el Bueno, punitivismo... se rebaja la pena de alguien que en vez de salir dentro de 11 meses, salió antes. No es que se dice, usted no es culpable. Pero luego, Bueno, si no creen en el punitivismo, en 11 pero meses iba a salir si a no violar crees de en el nuevo. punitivismo, no tienes que creerlo en ningún tipo de delito. No. Si eres antipunitivista No. y anticarcelario, eso es No, así. no, pero no es lo ellos mismo, estamos mezclando convinieron... conceptos. Ellos Punitivista en el sentido de que digan lo sé que perfectamente. lo de marcar la diferencia de que 6 años, 7 años, eso es una No, y concepción hay de gente ellos. que cree que aumentar las penas de, Y que la de prevención cárcel no es es más positivo importante. para la reinserción y son modelos totalmente válidos en las sociedades modernas. Te quiero decir que no es así, pero Sí. todos al final entran, incluido Podemos, ha entrado en cuanto más cárcel mejor. Lo que yo digo es por qué Que no- sopesamos. ¿Por qué, por Cuanto más ejemplo, una acelero- jueza como Vicky Rossell La que canción cuenta- dice, cuanto más acelero, más calentito Lo me que no pongo. entiendo es por qué los jueces que deciden no hacerlo, No, los jueces que deciden no rebajarlos, los juristas de la Fiscalía General del Estado, Victoria Rosell, tantos otros juristas que explican de que no, Viñas creo que también, que dicen que no hay necesidad, ¿por qué ellos no tienen la validez de los que sí sueltan, entre comillas, sueltan violadores? Eso es lo que digo, que hay unos, ellos saben y los otros no. Tenemos 2 minutitos rápido, para una última yo intervención, rapidísimo. Fran. Yo quiero decir que yo máximo respeto por Victoria Rosell, que me parece una jurista excepcional, una política magnífica, pero es verdad que no se puede señalar a los jueces, pero los jueces son profesionales y habrá alguno que tenga sus convicciones políticas, pero la gran mayoría hacen un trabajo extraordinario y aplican la ley. En segundo lugar, quiero decir una predicción. Irene Montero ahora mismo es el diablo para la derecha. Dentro de unos años... Para la izquierda. Bueno, y para la parte de la Y para izquierda. la parte- Pero dentro de unos años, Irene Montero se estudiará en los libros de historia. Creo que ha hecho una magnífica labor para el feminismo de este país. Y aunque ahora esté, bueno, la ley del solo sí es una cagada, pero bueno, habrá hecho No cosas. es una cagada, es Bueno, que estamos, no, no es volvemos. grave. Esta es estamos su última diciendo eso, intervención. porque es un cuerpo jurídico enorme en donde hubo un problema de una grieta. Hay Bueno, muchísimas cosas de esa ley que No van se a arregló la dejar grieta. acabar. Y una última cuestión. Acaban de emitir un comunicado las jugadoras de la selección Últimas española noticias. diciendo que no van a acudir al llamamiento de la federación porque no de se las- de la entrenadora. Sí, porque no se han respetado sus palabras ni su comunicado del día 22 de septiembre, que ellos dijeron que dicen en este comunicado que no hay ninguna opción de otra interpretación de nuestra firme voluntad de no ser convocada por motivos justificados y piden cambios y alegan de que la convocatoria no se ha realizado en tiempo y forma según el artículo 3.2 del anexo 1 del reglamento de Juegan la fuerte, FIFA. ¿eh? Sí, Por sí, tanto, apuestan fuerte, porque el- ahora el pulso la está patata está echado. en la federación a ver qué hace. Pero por concluir, Clara, Casero, no creo que opinas igual que Fran en cuanto a que pasará los libros de historia de forma positiva, ¿no? No, la verdad es que no opino lo mismo. Pienso Bueno. que ha hecho un flaco favor a la sociedad, o sea, a la mujer. Yo para nada me siento representada con ese tipo de feminismo y creo que muchas mujeres tampoco, y tampoco a los hombres. Porque como digo, yo cada día lo vivo, lo sufro, padres que no pueden ver a sus hijos por denuncias que no tienen ningún fundamento, con lo cual no sé si pasará a historia, pero la verdad es que realmente me da mucha pena el motivo por el que en todo caso pasará, y en favor de los jueces sería una clase de derecho, pero se rebaja la pena no porque quieran, sino porque hay que aplicarla de un modo concreto. Hay una variación de las penas y se rebajan porque se aplica la ley, no porque quieran rebajarla o no rebajarla. Con lo cual el problema no es de los jueces ni del Ministerio de Justicia, sino del Ministerio de Igualdad. Daniel, concluimos contigo.
Sí, está más que demostrado que los jueces son hipersubjetivos y que pues, si no por algo habría un fallo en una instancia, otro fallo en otra instancia, otro fallo en otra instancia. Esto está más que claro y es más viejo que el hambre. Y creo que Irene Montero, no sé si va a pasar a la historia, pero ha sido deja una huella extraordinaria con la ley LGBTI, mal llamada ley trans. Por supuesto hay que recordar, has hecho muy bien, Julio, al decir quién es Irene Montero. Irene Montero es la número 2 o 1 de facto de Alma Mater de Podemos. Esto ya es otro tema, pero que no quiero iniciar. Pero han puesto su cabeza como precio para la investidura. Ya veremos lo que pasa. En siguientes ediciones, en siguientes tertulias, muchísimas gracias. Daniel Galvalici, politólogo y periodista. También a Clara Casero, abogada, por sus conocimientos. Y a Fran Serrato, un crack de la comunicación, del periodismo. Y nada, en unos minutos seguimos en esta radio intercontinental, programa maratón número 0, con un montón de protagonistas como vosotros y con el último, que es un humorista, se llama Rubén Faura y va a ser entrevistado por nuestro compañero experto en la comedia, Jorge García Palomo, en unos minutos. Desde Madrid para el mundo. Aquí, Radio Intercontinental. La música de tu vida. Desde Madrid, de España, Radio Intercontinental, Madrid.